Me quedé inmóvil con la espalda pegadas a la pared del pasillo, apenas respirando para que no me delatara. Desde la cocina llegaba la voz de Íñigo, mi hijo, en tono bajo, pero suficiente para atravesar la madera de la puerta entreabierta. «Ya es hora de meterla en un asilo», dijo con una seguridad que me heló la sangre. «Beatriz no se atreve a decidir, pero yo sí lo haré». Sentí cómo me temblaban las piernas. No se refería a nadie más que a mí. Era su madre la mujer que lo había traído al mundo, la que había pasado noches enteras velando su fiebre, la que había trabajado 35 años en un aula para pagarle los estudios. Y ahora, en la madurez de su vida, yo era apenas un estorbo, que debía ser apartado de su camino. Me mordí los labios para no soltar un sollozo. Quise creer que había escuchado mal, pero enseguida añadió: «Está ocupando espacio, no podemos seguir así. Ya he visto opciones». Aquellas palabras me atravesaron como cuchillos. Di un paso atrás en silencio y me refugié en mi habitación. Me senté en el borde de la cama intentando calmar la agitación de mi pecho. En la mesilla junto a la lámpara estaba la foto de mi difunto marido Ernesto, tomada en la playa de Valencia, el verano en que cumplimos 40 años de casados. Sus ojos me miraban desde el marco con la serenidad de siempre, y de pronto escuché en mi memoria su voz grave. «Aurelia, nunca dejes que te arrinconen. Eres más fuerte de lo que piensas, aunque prefieras no demostrarlo». Cerré los ojos y repetí esas palabras como si fueran un rezo. Él siempre había creído en mí, incluso cuando yo dudaba de mis fuerzas. Y tenía razón. Había sobrevivido a la viudez, a la soledad de las noches interminables, a los ajustes económicos tras la pensión. Había aprendido a caminar sola otra vez. ¿Cómo podía permitir ahora que me tratasen como a un mueble viejo que se guarda en un trastero? Me levanté despacio con una calma que era nueva incluso para mí. Sentí cómo dentro de mi pecho nacía algo distinto. No solo rabia, sino una determinación que hacía años no me visitaba. No iba a llorar ni a suplicar. No les daría ese poder. Lo que haría sería recordarles quién era la verdadera dueña de esta casa de mi vida y de mi dignidad. En el silencio de la tarde, abrí el cajón más hondo de la cómoda y acaricié los sobres donde guardaba documentos antiguos. Ahí estaban las escrituras de la vivienda que Ernesto y yo habíamos pagado con décadas de esfuerzo. Sonreí con amargura. Ellos pensaban que yo no tenía cartas que jugar. Pronto descubrirían lo equivocados que estaban. Guardé la carpeta bajo el brazo y me senté junto a la ventana. El sol de otoño caía sobre los tejados de lavapiés, dorando las fachadas como si todo conspirara a recordarme que aún quedaban días por escribir. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no recé para tener paciencia, sino para tener valor. El amanecer siguiente me encontraría con la decisión tomada. Antes de que ellos intentaran echarme, yo misma marcaría el rumbo de mi destino. Y el primer paso sería volver a ponerle nombre propio a mi casa. Al día siguiente amanecí más firme. La carpeta con los documentos reposaba sobre la mesa de la cocina, como un recordatorio silencioso de que no estaba indefensa. Preparé mi café despacio, disfrutando de la idea de que cada sorbo me acercaba a una decisión mayor. Tenía que confirmar lo que intuía. Aquella casa seguía siendo mía sin condiciones ni permisos ajenos. Me vestí con mi abrigo gris, el mismo que usaba cuando todavía daba clases en el instituto, y caminé hasta el despacho de Rosendo Villacampa. Era un abogado de voz grave y manos grandes, amigo de mi difunto esposo desde la juventud. Habíamos perdido contacto en los últimos años, pero sabía que era un hombre recto, alguien en quien podía confiar. Cuando entré a su oficina levantó la mirada sorprendido. «Aurelia Santoveña». «¿Cuánto tiempo?», exclamó ofreciéndome asiento. «Hace años que no nos vemos». «Rosendo», respondí. «Vengo porque necesito revisar algo importante». Saqué la carpeta de mi bolso y la abrí con cuidado. Extendí sobre su escritorio los papeles amarillentos, las escrituras de la casa, facturas de impuestos pagados.
El testamento de Ernesto. Sentí un cosquilleo en el estómago mientras él ajustaba sus gafas y empezaba a leer. Pasaron varios minutos en silencio, apenas interrumpidos por el sonido de las hojas al deslizarse. Yo observaba cada gesto, cada arqueo de cejas, como si en sus manos estuviera la llave de mi futuro. Finalmente cerró el expediente y me miró con una sonrisa tranquila. Puedes respirar en paz, Aurelia. Esta casa está inscrita únicamente a tu nombre. Tu esposo lo dejó todo en regla. Nadie, ni siquiera tu hijo, puede reclamar un derecho sobre ella sin tu consentimiento. Sentí cómo la tensión se me escapaba de los hombros. Respiré hondo como si hubiera estado conteniendo el aire desde la noche anterior. Entonces no hay forma de que me obliguen a salir. Ninguna, aseguró Rosendo. Tú eres la propietaria absoluta. Si decides vender, alquilar o quedarte depende solo de ti. Aquellas palabras me llenaron de un calor inesperado. No era solo un alivio, era la certeza de que aún tenía poder sobre mi vida. Mientras me guardaba los documentos en el bolso, me descubrí sonriendo. Rosendo, quizá al notar mi alivio, se inclinó un poco hacia mí. Aurelia, recuerda algo. La propiedad no es solo un techo. Es historia, esfuerzo, identidad. Quien intente arrebatártela sin tu permiso, está negando todo lo que has sido. Sus frases me atravesaron como un eco de lo que Ernesto solía decirme. Esta casa lleva nuestro nombre. Aurelia. Cada ladrillo tiene parte de nuestra vida. Al salir del despacho, el aire de la calle me pareció más ligero. Caminé con paso firme, como si cada adoquín de Madrid me sostuviera con más fuerza que nunca. Apreté la carpeta contra el pecho, consciente de que llevaba conmigo más que papeles, llevaba pruebas de mi dignidad. Esa tarde, cuando crucé el umbral de mi casa, la miré de otro modo. Las paredes desconchadas en algunas esquinas, los azulejos viejos de la cocina, el olor persistente a café y madera húmeda. Todo me hablaba de una vida construida con paciencia y sacrificio. Ya no era simplemente un espacio donde me toleraban, era el lugar que llevaba mi apellido. Me prometí que nadie volvería a tratarme como invitada en mi propio hogar. Y con esa certeza, supe que era hora de pasar de la paciencia a la estrategia. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre. El silencio de la casa era casi solemne. Solo el reloj del pasillo marcaba las 6:30. Encendí la cafetera, batí los huevos y puse la sartén al fuego. Era un ritual que había repetido durante años, pero esta vez lo hice con otra conciencia. Ya no era un acto de sumisión, sino una forma de observar cómo se movían las piezas a mi alrededor. El primero en bajar fue Íñigo, con la camisa arrugada y el ceño fruncido. Ni siquiera me saludó. Fue directo a servirse café, y al ver la tostadora encendida, resopló. «Mamá». Otra vez con tanto ruido a estas horas, dijo molesto. Algunos necesitamos descansar. Dejé la espátula sobre la sartén y lo miré con calma. El desayuno no se hace en silencio, hijo. Y el café sabe mejor recién hecho. Noté cómo mis palabras lo desconcertaban. Estaba acostumbrado a que yo pidiera perdón enseguida, a que me encogiera de hombros, como si su irritación fuera culpa mía. Esta vez me limité a girar de nuevo la espátula y servir los huevos sin bajar la mirada. En ese momento apareció Beatriz, su mujer, envuelta en una bata cara que yo misma se había planchado la tarde anterior. Me dio un saludo seco sin mirarme directamente y se sentó frente a Íñigo con el móvil en la mano. ¿Hay yogur?, preguntó como si yo fuera la criada de la casa. En la nevera, respondí suavemente y me volví hacia la sartén. Ella frunció los labios incómoda con mi tono tranquilo. Esperaba que me levantara de inmediato a ponérselo en la mesa, pero no lo hice. Que se sirviera sola. El que rompió el ambiente fue Mateo, mi nieto. Bajó las escaleras corriendo todavía con el pelo alborotado y me abrazó por la espalda. ¿Hiciste tortilla de patatas, abuela? Sonreí con ternura. La tuya favorita con cebolla. Íñigo carraspeó con desaprobación. Mateo, deberías comer algo más ligero. No todo puede ser frituras. El muchacho lo miró con una mezcla de fastidio
y desafío adolescente. A mí me gusta cómo la hace la abuela. Y además siempre desayuno bien antes de ir al instituto. La cara de mi hijo se tensó, pero yo interrumpí con un tono sereno. Íñigo, todos comemos lo que nos alimenta. Y no siempre hablo de comida. Beatriz levantó la vista de su teléfono por primera vez, sorprendida. Íñigo se removió en la silla, incapaz de replicar de inmediato. Me sentí ligera, como si hubiera aprendido a decir frases que pesaban más que cualquier grito. Mateo sonrió satisfecho, ajeno a la tensión adulta. Se sirvió un trozo generoso de tortilla y me guiñó un ojo como si entendiera que en esa cocina había algo más que platos sobre la mesa. Había batallas silenciosas que empezaban a volverse visibles. La comida transcurrió en un equilibrio extraño. Íñigo mascaba con fuerza a Beatriz. Hacía como que respondía mensajes importantes y yo disfrutaba de cada bocado con calma, consciente de que cada gesto mío era un recordatorio de que aún tenía voz en esa casa. Cuando terminé, recogí mi plato y me levanté sin esperar a que nadie me lo pidiera ni me lo prohibiera. Mientras fregaba los utensilios bajo el agua tibia, sentí la mirada de mi hijo en mi nuca. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier reproche. Yo por dentro sabía que era solo el principio. La paciencia tenía límites y estaba a punto de descubrir cuántas humillaciones más podían acumularse antes de que la balanza se rompiera a mi favor. Aquel mismo fin de semana llamé a un cerrajero. No le di demasiadas explicaciones, solo pedí que instalara una cerradura sencilla en la puerta de mi dormitorio. Cuando terminó el trabajo, cerré la puerta con llave y giré el pomo. El clic metálico sonó como una música nueva, breve pero firme, y sentí que el aire en mis pulmones se hacía más ligero. No tardó mucho en llegar la reacción. A media tarde, Íñigo subió las escaleras y encontró la puerta cerrada. Golpeó suavemente sin disimular su molestia. «¿Y esto, mamá?», preguntó apenas asomando la cabeza cuando abrí. «¿Desde cuándo necesitamos cerraduras en esta casa?». Me crucé de brazos manteniendo la serenidad. «Desde hoy. Es mi cuarto y tengo derecho a mi privacidad». Frunció el ceño como cuando de niño le negaba un capricho. «No exageres. Nadie te molesta aquí. ¿Para qué tanta tontería?». «No es tontería», respondí con calma. «Es un límite». La palabra quedó flotando entre nosotros. Él se rió nervioso como si mi respuesta fuese absurda. ¿Un límite? Mamá, esto parece un drama. Si lo ves como drama es porque no entiendes la diferencia entre respeto y costumbre, dije mirando directamente a sus ojos. Íñigo chasqueó la lengua y se marchó murmurando algo que no alcancé a escuchar. Cerré la puerta de nuevo, esta vez con una sonrisa discreta. No necesitaba gritar ni discutir aquel cerrojo. Era más contundente que cualquier sermón. Esa noche, mientras doblaba mi ropa, recordé todas las veces que habían entrado a mi cuarto sin pedir permiso. Beatriz buscando una manta, Íñigo revisando cajones para encontrar facturas, incluso Mateo entrando a preguntarme algo sin golpear. Comprendí que yo misma había permitido esas pequeñas invasiones, como si mis fronteras personales no tuvieran importancia. Ahora un simple gesto marcaba la diferencia. Al día siguiente, durante el desayuno, Íñigo no pudo evitar mencionarlo delante de todos. «Por cierto», dijo con tono burlón, «mamá ha decidido poner cerradura en su cuarto». Beatriz levantó las cejas sorprendida, y Mateo dejó la tostada quieras medio camino hacia la boca. «¿Y qué tiene de malo?», preguntó el chico. «Todos deberíamos tener privacidad». Sentí que la sangre me calentaba las mejillas, pero de orgullo. «Exactamente», Mateo respondí. «Privacidad y respeto». Beatriz bajó la mirada hacia su café incómoda y no dijo nada más. La conversación terminó ahí, pero la tensión quedó instalada como un mueble más en la cocina. Yo seguí comiendo tranquila, notando que el equilibrio de la casa se había movido apenas 1 centímetro a mi favor. Tal vez para ellos era un detalle sin importancia, pero para mí representaba el inicio de algo mucho mayor. Esa tarde, al volver a girar la llave,
y sentir de nuevo el clic metálico, tuve la certeza de que había abierto un camino del que ya no pensaba apartarme. Y en ese silencio protegido, empecé a imaginar los siguientes pasos. La idea había comenzado como un murmullo tímido en mi mente, pero después de cerrar la puerta de mi cuarto con llave, se transformó en un plan claro. Si no me respetaban en mi propia casa, entonces yo misma pondría las condiciones. Y para eso necesitaba información, cifras, certezas. Llamé a mi sobrina Celia, hija de mi hermano mayor. Siempre había sido la más despierta de la familia, y hacía años se había establecido en Madrid como agente inmobiliaria. Nos veíamos poco, pero cada vez que coincidíamos, me hablaba de su trabajo con un entusiasmo contagioso. Tía Aurelia me dijo al contestar: ¡qué sorpresa! ¿Todo bien? Todo bien. Mentí con voz firme. Pero necesito que me ayudes con algo delicado. Le expliqué por encima que quería saber el valor real de mi casa, sin mencionar a Íñigo ni a Beatriz. Ella no preguntó demasiado, quizá intuyendo que detrás había una historia más amarga. Acordamos vernos el sábado por la mañana cuando mi hijo y su mujer estuvieran en el trabajo. El día llegó con un sol tímido de finales de otoño. Celia apareció puntual con su maletín y esa energía que siempre la rodeaba. Me abrazó con cariño y entró observando cada rincón como si leyera un libro abierto. «Esta casa tiene alma, tía», comentó mientras recorría el salón. «Y en el mercado actual, un alma bien ubicada se paga cara». Sacó una tableta y comenzó a tomar notas, medir estancias, hacer fotos discretas. Yo las seguía en silencio con una mezcla de nervios y orgullo. Mientras ella evaluaba metros cuadrados y acabados, yo recordaba las noches de desvelo junto a Ernesto, calculando cómo llegar a fin de mes para pagar la hipoteca. Cada baldosa, cada grieta en la pared era también parte de nuestra historia. Después de casi una hora, Celia se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Abrió su carpeta y con una sonrisa cómplice me enseñó las cifras. «Tía, esta casa puede venderse fácilmente por más de lo que imaginas. El barrio está en alza y hay familias jóvenes buscando justo un lugar como este». «Más de lo que imagino, ¿cuánto es?», pregunté con cautela. Ella se escribió una cifra en un papel y me lo deslizó. Lo miré incrédula. Era una cantidad que superaba con creces lo que Ernesto y yo habíamos soñado. Sentí que algo me mordía por dentro, un sabor agridulce. Por un lado me dolía pensar en desprenderme de aquel lugar lleno de memorias. Por otro, esa cifra representaba libertad e independencia, la prueba de que aún podía tomar decisiones por mí misma. «Tengo varios compradores interesados», añadió Celia. «Si decides avanzar, podríamos organizar visitas discretas y firmar un precontrato en cuestión de días». Asentí despacio, dejando que las palabras se acomodaran en mi cabeza. «Necesito tiempo, pero quiero que prepares todo. Que los papeles estén listos. Nadie en esta casa puede enterarse todavía». «Lo entiendo», dijo con firmeza. «Será nuestro secreto». Guardé el papel con la cifra en el mismo cajón donde estaban las escrituras. Ese número me quemaba en los dedos como si fuera un recordatorio constante de que la salida existía, de que no era prisionera de nadie. Esa noche, mientras Íñigo zapeaba la televisión y Beatriz hacía ruidos con los cubiertos sin mirarme a la cara, yo jugueteaba con la carpeta oculta en mi regazo. Ellos creían que yo era la sombra callada de siempre, pero no sabían que cada bocado de tortilla, cada sorbo de agua, cada silencio estaba sostenido por un plan que mordía como un perro guardián en mi interior. Cuando subí a mi cuarto, giré la llave con calma. Allí en el cajón secreto me esperaba ese papel con cifras que brillaban más que cualquier insulto. Y supe que muy pronto llegaría el momento de darle vida al plan que había empezado a tomar forma. El lunes por la mañana, mientras Íñigo y Beatriz salían de casa con prisas fingiendo rutinas de trabajo, yo esperaba en silencio junto a la ventana. El timbre sonó poco después, y allí estaban Celia con su carpeta y un joven matrimonio,
que irradiaba ilusión. Me estremecí. Ver a esa pareja de poco más de 30 años cruzar el umbral me recordó a Ernesto y a mí, en nuestros primeros años cuando aún teníamos toda la vida por delante y las llaves de un futuro incierto en la mano. «Doña Aurelia, gracias por recibirnos», dijo ella con una sonrisa tímida. «Somos Clara y Martín». Nos dimos la mano. Sus miradas eran limpias, ansiosas de construir. Los llevé al salón y mientras Celia hablaba de metros y calidades, yo observaba cómo sus ojos brillaban al tocar las paredes, al imaginarse desayunando en la terraza. El eco de su entusiasmo contrastaba con el silencio árido al que me habían condenado en los últimos años. «Es una casa con historia», les dije suavemente. «Aquí crecieron mis hijos, aquí pasé los días más felices y también los más duros. Espero que la traten con el respeto que merece». Clara me tomó la mano con calidez. «Eso es exactamente lo que buscamos. Un lugar que no sea solo paredes, sino memoria». Celia sacó los documentos de arras y yo firmé con una calma que me sorprendió. Cada trazo de mi pluma era un paso hacia la libertad. Martín colocó su rúbrica enseguida y la mesa se convirtió en un puente entre el pasado y el futuro. Cuando terminamos, Celia me guiñó un ojo. «Tía, ya está. Mañana firmamos ante notario». Sentí un nudo en la garganta, pero no de miedo, sino de una mezcla de alivio y nostalgia. Cerré la carpeta y la guardé como si fuera un tesoro. Por la tarde fui al banco. Hacía tiempo que no revisaba mis cuentas con detenimiento. Siempre había dejado que se acumularan los años de prudencia, de ahorro silencioso. La ejecutiva, una joven con gafas rojas, me recibió con cordialidad. «Doña Aurelia, sus movimientos están impecables. Tiene un ahorro más que respetable». Observé la pantalla con cifras que yo misma había olvidado. Eran el resultado de toda una vida de cuidar cada céntimo, de renunciar a caprichos para sostener a los míos. Entre la pensión y esos ahorros descubrí que no solo podía comprar un piso más pequeño, podía hacerlo sin deudas, con holgura, con la dignidad de quien no le debe nada y a nadie. Salí del banco con paso ligero. El aire frío de la calle me pareció un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis opciones no eran una ilusión, sino una realidad tangible. Celia me esperaba en lavapiés para mostrarme un piso disponible. Subimos por una escalera de azulejos gastados hasta un tercero, con balcones pequeños. Al entrar, un haz de luz entró directo por las ventanas y bañó el salón. 2 habitaciones, cocina reformada, y lo mejor, la terraza da al parque, explicó Celia. «Está dentro de tu presupuesto y hasta te sobrará dinero». Caminé por las estancias en silencio. Imaginé a Mateo estudiando en una de las habitaciones las plantas que siempre cuidé en la terraza, mis tardes tranquilas de costura junto a la ventana. El piso olía a posibilidad y a renacimiento. Apoyé la mano en la pared recién pintada y sentí un cosquilleo recorrerme. «Este es el lugar», murmuré. «Aquí quiero comenzar de nuevo». Celia sonrió satisfecha. «Entonces, mañana, después de firmar la venta de tu casa, iniciamos la compra de esta». La acompañé hasta la calle con una sensación extraña, no tristeza, sino la certeza de que la vida me estaba devolviendo lo que creí perdido. Mientras caminaba de regreso, las voces de Íñigo y Beatriz me llegaban lejanas en la memoria, como ruido sin importancia. Ellos pensaban que me tenían acorralada, pero yo ya había elegido mi salida. Al entrar en mi habitación cerré la puerta con llave. El clic metálico volvió a sonar como un himno íntimo. Me senté en la cama, abrí la carpeta con los documentos y los repasé uno por uno, acariciando cada firma. Esa noche dormí profundamente como no lo hacía desde que Ernesto murió. Al amanecer siguiente me levanté con la seguridad de que el día traería la confirmación de mi libertad. Mañana firmaríamos y el destino de mi vida cambiaría para siempre. El domingo amaneció con un aire distinto. Había preparado la comida con calma, sin prisas, como quien acomoda cada pieza antes de un movimiento definitivo. En la mesa coloqué el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales.
Lo alisé con las palmas, consciente de que lo que estaba ahí a punto de suceder no sería un almuerzo cualquiera. Cuando todos se sentaron, el ambiente parecía rutinario. Íñigo revisaba el móvil entre bocado y bocado de ensalada. Beatriz repasaba mentalmente la lista de compras y Mateo, mi nieto, me ayudaba a servir las bandejas con una complicidad silenciosa. El murmullo de cubiertos contra platos era el único sonido hasta que yo decidí hablar. «Quiero contaros algo importante», dije con voz firme pero serena. Íñigo levantó la mirada distraído como si esperara una queja menor. Beatriz ni siquiera se molestó en fingir interés. Solo Mateo, con los ojos curiosos, se inclinó hacia mí. «He vendido la casa». El silencio fue tan abrupto que hasta el reloj del comedor pareció detenerse. Íñigo abrió la boca pero no salió palabra alguna. Beatriz soltó el tenedor con un ruido metálico y me miró como si hubiera perdido la razón. Mateo, en cambio, sonrió de inmediato, orgulloso, casi victorioso. «¿Qué has hecho?», logró balbucear Íñigo con un tono que oscilaba entre incredulidad y miedo. «Lo que escuchaste, hijo. He firmado un contrato de arras. En 30 días esta casa pasará a otras manos». Beatriz golpeó la mesa con la palma abierta. «Esto es una locura. ¿Cómo puedes hacer algo así sin consultarnos?». La miré con calma, saboreando la ironía. «¿Consultaros? Vosotros tampoco me consultasteis cuando hablasteis de asilos a mis espaldas». La sangre subió a las mejillas de Íñigo, que intentó recomponerse. «Mamá, no entiendes las consecuencias. ¿Dónde vamos a vivir? Ese Íñigo es vuestro problema. Tenéis 30 días para organizaros. Yo ya tengo mi solución». Mateo me miró con los ojos encendidos de admiración. «¿De verdad, abuela? ¿Te vas a mudar, sí, hijo? He encontrado un piso en Lavapiés. Pequeño pero luminoso y tranquilo. Allí estaré bien». Beatriz no pudo contenerse más. «Esto es una traición. Nos dejas en la calle». Me incliné hacia ella con una sonrisa helada. «No os dejo en la calle. Simplemente dejo de manteneros en mi techo. Habéis vivido aquí 3 años de más como invitados que nunca se marcharon». Íñigo se pasó las manos por el pelo desesperado. «Mamá, piensa en lo que estás diciendo. Es nuestra casa». No lo interrumpí. «Esta casa siempre ha sido mía. Ernesto y yo la compramos con nuestro esfuerzo. Tú solo la has disfrutado sin aportar nada más que reproches». El silencio volvió a instalarse, pesado, insoportable. Beatriz respiraba agitadamente al borde de un ataque de ira. Íñigo evitaba mirarme atrapado en un torbellino de impotencia. Solo Mateo parecía respirar con libertad. «Me alegro por ti, abuela», dijo con franqueza. «Te lo mereces». Sus palabras fueron el golpe final. Beatriz se levantó bruscamente y salió del comedor sin decir más. Íñigo se quedó quieto, clavando los ojos en el plato como si pudiera desaparecer. Yo recogí mi copa de agua y bebí con calma, disfrutando de la sensación de control que me recorría el cuerpo. «En 30 días entrego las llaves», repetí con voz clara. «Será mejor que vayáis pensando qué haréis». Íñigo levantó por fin la mirada y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo. No era solo el temor a perder un techo, era la certeza de que el tablero de su vida acababa de girar y ya no era él quien movía las piezas. Me levanté despacio, recogí mi plato y lo llevé a la cocina. El ruido del agua al caer sobre la loza me resultó liberador. Mateo entró tras de mí y me abrazó por la cintura. «Eres increíble, abuela». Acaricié su cabello sintiendo que en ese gesto se resumía todo mi esfuerzo y toda mi recompensa. Sabía que la guerra no había terminado, que Íñigo y Beatriz aún intentarían presionarme, manipularme o incluso detener la venta. Pero también sabía que ya no podían dar marcha atrás. La bomba estaba sobre la mesa y el tiempo corría a liefapiras a mi favor. Esa noche, mientras cerraba mi dormitorio con llave, comprendí que cada día que pasara me acercaría no solo a una mudanza, sino a una vida en la que mi voz volvería a escucharse. Y con esa certeza comencé a planear mi siguiente movimiento.
El jueves por la tarde, cuando regresaba de hacer unas compras, encontré a los padres de Beatriz sentados en mi salón, como si fuera suyo. Me recibieron con sonrisas tensas, esas que ocultan más cálculo que afecto. Íñigo y Beatriz se apresuraron a explicarme. «Mamá, los padres de Bea han venido a conversar contigo». Me quité el abrigo despacio y me senté en mi sillón ese que todavía reconocía como mi trinchera. Don Julián, el suegro, carraspeó y comenzó con voz solemne. «Aurelia, sabemos que has tomado decisiones recientes, un poco precipitadas. Nosotros solo queremos ayudarte a reflexionar». Doña Marisa, siempre más directa, añadió: «Es por tu bien. A tu edad manejar una mudanza, vivir sola en un barrio distinto, puede ser demasiado». Los observé sin parpadear. Habían ensayado cada palabra, lo sentía en el ritmo con que se turnaban para hablar. Íñigo los miraba con alivio, como quien delega en otros una tarea que no se atreve a cumplir. Beatriz asentía en silencio con gesto triunfante. «Agradezco vuestra preocupación», respondí con calma, «pero no necesito un tribunal de familia para decidir sobre mi vida». El rostro de don Julián se tensó como si no esperara resistencia. «No lo tomes a mal, Aurelia. Tú has sido siempre una mujer fuerte, sí, pero todos llegamos a un punto donde necesitamos apoyo. Y la familia está para eso». «La familia», repetí, dejando que la palabra se hundiera en el aire, «también está para respetar, para no conspirar a espaldas de una madre o de una abuela». Marisa me miró como si mis palabras fueran una ofensa. «No es conspiración. Aurelia, es cariño. No queremos que termines en manos de extraños». Mateo, que había estado en las escaleras fingiendo leer, intervino con la claridad brutal de los 15 años. «Pero son ustedes los que quieren mandarla a un asilo. Eso sí es dejarla con extraños». El silencio fue inmediato. Beatriz se removió incómoda, Íñigo apretó los labios y los suegros se quedaron sin respuesta. Yo miré a mi nieto con ternura. Su voz, aunque joven, pesaba más que cualquier sermón. «Gracias, Mateo», dije suavemente. «Y no estoy sola. Tengo mi decisión y tengo la experiencia de toda una vida. Eso vale más que cualquier campaña de persuasión». Los suegros de Beatriz cambiaron de estrategia. Ella tomó la palabra con un tono azucarado. «Aurelia, piensa en lo difícil que será para Íñigo y Bea buscar otra vivienda de golpe. Tienes que considerar el impacto en tu familia». Me incliné hacia adelante con las manos firmes sobre la mesa. Durante 3 años consideré sus dificultades. Les abrí mis puertas cuando no tenían dónde ir. Les di techo, comida y compañía. Y así me lo pagan intentando echarme de mi propia casa. Ya basta». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, y el silencio que siguió fue aún más elocuente. Nadie replicó de inmediato. Fue Mateo quien volvió a romperlo, mirándolos uno por uno. «Sí, abuela, está diciendo la verdad. Y yo la creo». Me erguí en mi sillón sabiendo que ese momento era un punto de inflexión. Ya no era yo sola contra todos. Ahora mi nieto, con su inocencia de adolescente, había señalado dónde estaba la verdad. Los suegros recogieron sus abrigos con dignidad fingida. «Solo queríamos lo mejor para ti, Aurelia», murmuró Julián. «Lo mejor para mí», respondí, «es que me dejen decidir». Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa quedó en un silencio nuevo, no de opresión, sino de alivio. Íñigo y Beatriz evitaron mirarme. Yo me levanté despacio, recogí los platos de la mesa y los llevé a la cocina, consciente de que la primera batalla pública ya estaba ganada. Y mientras lavaba los vasos bajo el agua tibia, pensé que lo más importante aún estaba por llegar. El lunes amaneció con un cielo despejado, como si Madrid supiera que era un día distinto para mí. Me vestí con esmero, traje oscuro, pañuelo azul en el cuello, pendientes pequeños de perla. No era vanidad, era un gesto de respeto hacia mí misma. Al mirarme al espejo vi a una mujer que había pasado por demasiados silencios, pero que estaba lista para hablar con la fuerza de una firma. Celia pasó el gasiero a recogerme temprano. Íñigo y Beatriz aún dormían, confiados en que yo seguía atrapada en mis rutinas.
Cerré la puerta de mi cuarto con llave y guardé la carpeta de documentos en el bolso, como si protegiera un corazón nuevo. En la notaría el ambiente olía a madera antigua y a papeles con siglos de poder. Clara y Martín, el joven matrimonio, ya nos esperaban. Sus ojos brillaban con nerviosismo, y en ellos reconocí la ilusión que Ernesto y yo habíamos tenido el día que compramos esta casa. El notario leyó cada párrafo con tono solemne, mientras yo asentía sin perder una sola palabra. Cuando me puso el bolígrafo en la mano, no me tembló el pulso. Firmé cada página con la certeza de que aquella tinta era mi escudo. Al devolver el bolígrafo sentí un peso liberado en los hombros. «Enhorabuena, doña Aurelia», dijo el notario. «A partir de hoy comienza la cuenta atrás». Celia me miró orgullosa y yo respondí con una sonrisa que me nacía desde lo más hondo. Después fuimos al banco. Abrí una cuenta exclusiva a mi nombre, lejos de cualquier acceso de Íñigo. Deposité la suma acordada y pedí al director que activara una tarjeta nueva. Mientras firmaba los documentos, pensé en cada euro como un ladrillo de mi independencia. Por primera vez en años tenía mi dinero en un lugar seguro, intacto, inalcanzable, para quienes me veían como un estorbo. La siguiente parada fue en Lavapiés. El piso que había visto con Celia me esperaba luminoso con su balcón abierto hacia un parque donde las jacarandas ya empezaban a florecer. El propietario nos recibió con amabilidad y tras un intercambio breve de palabras, procedimos con la compra. Firmé otra vez, esta vez con un pulso todavía más firme. Era la confirmación de mi nueva vida. Recorrí cada estancia despacio. La cocina pequeña pero renovada con azulejos blancos que reflejaban la luz. El salón con espacio suficiente para mi costurero y mis libros. 2 habitaciones, una para mí y la otra para Mateo, cuando quisiera quedarse. Me acerqué al balcón y respiré profundamente el aire del barrio cargado de voces y vida. Celia me abrazó. «Tía, lo has conseguido». Asentí, pero en mi interior la palabra no era «lo he conseguido», sino «he vuelto a ser yo». Esa tarde, al regresar a casa, encontré a Mateo en el salón repasando un libro de matemáticas. Le conté lo que había hecho. Sus ojos se iluminaron de inmediato. «¿De verdad, abuela? Ya tienes piso nuevo, sí, cariño, con balcón y mucha luz. ¿Puedo verlo contigo? ¿Puedo elegir cómo será mi habitación?» Su entusiasmo me conmovió. Lo imaginé colgando pósters en la pared, dejando su guitarra en un rincón, llenando la casa con la risa que a menudo faltaba en estas paredes. «Claro que sí», respondí. «Ese cuarto también será tuyo». Mateo me abrazó con la fuerza de la juventud, y en ese gesto comprendí que la casa nueva no sería solo un refugio para mí, sino también un lugar donde él podría respirar libertad. Mientras tanto, Íñigo y Beatriz seguían ajenos a todo, convencidos de que aún podían moldear mi destino. Yo los miraba con serenidad porque sabía que las cartas ya estaban sobre la mesa. Ellos jugaban con voces prestadas, pero yo tenía en mis manos la única voz que importaba, la de mis decisiones. Esa noche, al cerrar mi cuarto con llave, extendí sobre la mesa los papeles recién firmados. Pasé los dedos sobre la rúbrica que sellaba la venta y la compra. Era como tocar mi propio futuro. Apagué la luz con una sonrisa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo iba a dormir sabiendo que el mañana me pertenecía y que cada paso que diera me acercaría un poco más al día en que abandonaría esa casa sin mirar atrás. Abrí el armario más antiguo de la casa, aquel que Ernesto había pulido con sus propias manos cuando aún éramos jóvenes. Allí guardaba lo que no podía comprarse ni venderse, mis fotos, mis recuerdos, mis huellas. Empecé a separar lo imprescindible de lo prescindible. No se trataba de mudanza, se trataba de un inventario de lo que me definía. Lo primero fueron las fotografías. Saqué una caja de cartón deslucida llena de instantáneas que habían sobrevivido décadas. Mi boda en blanco y negro, los primeros pasos de Íñigo, una excursión con mi hermano en la sierra, la cara risueña de Mateo, con apenas 3 años y una pelota más grande que él. Esas imágenes eran más que papel,
Eran pruebas de mi lucha, de mis sacrificios y de mi amor. Luego mi máquina de coser Singer, con sus marcas de uso y su pedal, que chirriaba como viejo amigo. Con esa máquina había cosido uniformes escolares, vestidos de fiesta, incluso las sábanas que aún cubrían mi cama. Nunca me falló ni siquiera cuando yo sentía que todo lo demás se derrumbaba. La acaricié como quien pasa los dedos por la piel de un cómplice. La vajilla de mi madre fue la siguiente. Platos de loza fina con bordes dorados tan delicados que siempre tuve miedo de que Íñigo de niño los rompiera jugando. No era lujo, era legado. Cada pieza llevaba la memoria de comidas familiares, donde aún reinaba la unión, antes de que la ambición y la ingratitud desgarraran el tejido de nuestra sangre. Mientras guardaba todo con cuidado en cajas reforzadas, escuché pasos en el pasillo. Era Beatriz con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que había aprendido a perfeccionar. «¿Qué haces, Aurelia?», preguntó con un tono ácido. «¿Ya empezaste tu teatro de mudanza?». Levanté la vista y la enfrenté. «No es teatro. Estoy empacando lo que me pertenece, lo que nadie podrá arrebatarme». Beatriz soltó una risa breve y cortante. «Eres dramática. Nadie quiere quitarte nada. Solo pensamos en tu bienestar». No la interrumpí con firmeza. «Tú no piensas en mi bienestar, Beatriz. Tú piensas en tu comodidad. Has manipulado a mi hijo durante años susurrándole lo que debía decir y hacer hasta convencerle de que yo era un estorbo». El color se le subió a las mejillas. «Eso no es verdad». «Sí lo es», insistí clavando la mirada en la suya. «Siempre has sabido jugar el papel de esposa sacrificada, pero en realidad lo único que haces es controlar. Controlas lo que Íñigo piensa, lo que Mateo dice, lo que yo supuestamente debo callar. Pero conmigo se te acabó el juego». Por primera vez vi un destello de inseguridad en sus ojos. Quizá porque nadie la había nombrado por lo que era manipuladora. «No voy a tolerar insultos en mi propia casa», dijo con voz temblorosa. «Te equivocas, Beatriz. Esta no es tu casa. Nunca lo fue. Es mía. Y dentro de 30 días dejará de serlo para ti también». Su silencio fue más elocuente que cualquier grito. Se dio la vuelta y salió del cuarto cerrando la puerta con un portazo que hizo vibrar las paredes. Yo respiré hondo, consciente de que había cruzado un límite irreversible. Volví a mis cajas. Coloqué las fotos en un álbum especial, envolví la vajilla con papeles gruesos y acomodé la máquina de coser en un rincón protegido. Cada objeto que guardaba era un salvoconducto hacia mi nueva vida, un recordatorio de que empezaba de cero, pero con raíces firmes. Cuando terminé, miré alrededor del cuarto. Había huecos donde antes había recuerdos, pero también había espacio para el futuro. Cerré la caja final y me senté en la cama convencida de que lo esencial ya viajaba conmigo. Al caer la tarde escuché a Mateo tocar suavemente la puerta. «¿Puedo entrar, abuela Claro, hijo?», respondí con una sonrisa cansada. «Ven a ver lo que será nuestro equipaje de vida». Y mientras él observaba con curiosidad y orgullo cada cosa que yo había decidido salvar, supe que lo más irrenunciable no cabía en ninguna caja, era su compañía, su lealtad y el futuro que juntos íbamos a construir. La tensión llevaba días creciendo como tormenta muda hasta que estalló un viernes por la tarde. Íñigo irrumpió en el salón con los ojos encendidos de furia. Beatriz lo seguía de cerca murmurándole frases al oído como combustible. Mateo, que estaba conmigo viendo un programa en la televisión, se quedó rígido al sentir el aire cargado de electricidad. «Esto no se va que se va a quedar así, mamá», escupió Íñigo sin rodeos. «Has vendido la casa y te es a nuestras espaldas. Voy a demandarte». No me levanté. Permanecí en mi sillón, las manos entrelazadas con calma, como si escuchara el capricho de un niño. «¿Demandarme?», pregunté sin alterar el tono. «Explícame, Íñigo. ¿En qué tribunal piensas acusar a la legítima propietaria de su propia casa?». Él dudó un instante, pero enseguida recuperó su ímpetu. «Algo encontraremos.
No puedes echarnos así. Hay leyes, mamá. Sí, hijo, respondí despacio. Hay leyes. Y esas leyes dicen que esta casa es teles a mi nombre, que puedo disponer de ella como me plazca. En ese momento entró Rosendo Villacampa, mi abogado, que había venido a traerme unos documentos finales de la venta. La escena lo sorprendió, pero enseguida entendió lo que pasaba. Dejó su maletín sobre la mesa y se ajustó las gafas con un gesto solemne. «Buenas tardes, Íñigo». «Buenas tardes». Beatriz saludó con voz firme. He escuchado parte de la conversación y creo que es necesario aclarar algo. Íñigo lo miró con desdén. «Usted no tiene nada que ver en esto». «Al contrario», dijo Rosendo sacando unos papeles. «Tengo todo que ver. Aquí está la escritura de propiedad. Su padre, en paz descanse, dejó todo a nombre de su madre. Usted no tiene ningún derecho legal sobre esta vivienda». «Ninguno». Beatriz palideció. E Íñigo tragó saliva. «Eso es injusto», balbuceó. «Yo soy su hijo. Ser hijo no otorga derechos sobre la propiedad de los padres», replicó Rosendo con la paciencia de quien ha repetido esa frase 1000 veces. «La ley es clara. Usted es heredero solo después del fallecimiento de su madre, y aún así, en las condiciones que ella decida. Mientras viva la voluntad de doña Aurelia, es absoluta». El silencio se instaló como plomo en el salón. Yo me limité a observar a mi hijo con calma absoluta, sin necesidad de levantar la voz. Era la ley, no mis palabras, la que hablaba por mí. Mateo, sentado a mi lado, no apartaba la vista. Sus ojos brillaban con un entendimiento nuevo. El respeto no se mendiga, se respalda con acciones y con papeles que muerden más fuerte que cualquier grito. Íñigo dio un paso hacia mí, pero Rosendo lo detuvo con un gesto seco. Si intenta demandar, perderá el tiempo y el dinero. Le aconsejo que use esos 30 días que restan para buscar vivienda. Beatriz se giró hacia mi hijo con un reproche ahogado. ¿Lo ves? Te dije que tu madre tenía todo controlado. Íñigo apretó los puños, incapaz de responder. Su rabia era grande, pero su impotencia mayor. Yo lo miré sin rencor, aunque con una firmeza que no admitía grietas. «No quiero pleitos», dije con serenidad. «Solo quiero mi libertad. Vosotros habéis disfrutado de esta casa durante 3 años sin pagar un céntimo. Ahora es hora de que cada uno camine con sus propios pies». Mateo me apretó la mano con fuerza. Esa presión cálida me confirmó que había entendido la lección mejor que nadie. Rosendo cerró su maletín y se despidió con un apretón de mano respetuoso. «Lo dicho, Aurelia, todo está en orden. La entrega se hará en 30 días tal como acordamos». Cuando se marchó, el salón quedó en un silencio espeso. Íñigo se dejó caer en una silla derrotado, mientras Beatriz lo observaba con los labios apretados. Yo me levanté despacio, acaricié el hombro de Mateo y me dirigí a mi habitación con paso firme. Sabía que aquella batalla ya había terminado. Y mientras cerraba la puerta de mi cuarto con llave, ya pensaba en el siguiente movimiento, que me llevaría un paso más cerca de mi nueva vida. La tarde se volvió espesa después de la despedida de la casa. Ya instalada en mi nuevo piso de lavapiés, empecé a acomodar poco a poco las cajas con calma. El balcón abierto dejaba entrar un aire tibio, como si la ciudad me recibiera con un abrazo. Mientras guardaba la vajilla de mi madre en el aparador nuevo, sonó el timbre. Era Beatriz. Su presencia me sorprendió. Estaba sola, sin Íñigo, y con una expresión distinta a la habitual. No traía el gesto de desafío ni la sonrisa fría. Tenía los hombros caídos como si viniera a rendirse. Dudé un instante, pero la invité a pasar. Se sentó en una de las sillas del comedor y se quedó callada largo rato mirando el suelo. Finalmente habló con voz baja, como si las palabras le pesaran. «Aurelia, quiero pedirte perdón». Me quedé quieta observándola. No era algo que esperara oír de sus labios. «¿Perdón por qué exactamente?», pregunté con suavidad, aunque sin ocultar mi escepticismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Por todo. Por dejar que Íñigo te tratara como un estorbo, por no defenderte.
La verdad es que estábamos desesperados. Íñigo arrastra deudas desde hace años, préstamos mal llevados, malas decisiones. Y yo tenía miedo de que nos hundiéramos del todo. Su confesión cayó en la mesa como una piedra. Por primera vez la vi sin máscara, sin su tono calculador. Era una mujer asustada, atrapada en las redes de su propio matrimonio. Así que la idea del asilo, dije despacio. Sí, asintió bajando la mirada. Fue su manera de librarse de un problema para concentrarse en las deudas. Y yo lo permití porque pensé que así sobreviviríamos. Respiré hondo. No sentí rabia, sino una profunda tristeza. Beatriz, lo que me duele no son solo las intenciones, sino el silencio. Que nunca tuviste el valor de decirme lo que pasaba. Ella asintió avergonzada. Lo sé. Y ahora es tarde. Me acomodé en la silla frente a ella. No voy a darte dinero. No lo haría aunque pudiera. No porque guarde rencor, sino porque el dinero nunca arregla lo que está roto en el respeto. Pero sí te daré un consejo. No dejes que Íñigo arrastre tu vida como un ancla. Has callado demasiado y lo sabes. Su labio tembló. Por un instante pareció una mujer joven insegura pidiendo guía. ¿Y si ya es demasiado tarde para cambiar? Nunca lo es, respondí. Pero tienes que empezar por ti misma, no por él. Un silencio pesado llenó la estancia. Beatriz se levantó lentamente, me dio las gracias en voz baja y se marchó. Cerré la puerta con una sensación extraña, no de reconciliación, pero sí de haber puesto un espejo delante de ella. El resto dependería de su propio valor. No había pasado mucho tiempo cuando escuché pasos más ligeros en el pasillo. Era Mateo. Venía con la mochila colgando de un hombro y una decisión en el rostro. Abuela me dijo sin rodeos, «Quiero quedarme a vivir contigo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Estás seguro, hijo, tu madre? Mi madre lo entenderá». «Aquí me siento en paz, abuela. Allí todo son discusiones y reproches. Yo quiero estudiar, quiero tranquilidad. Y quiero estar contigo». Lo abracé con fuerza. No había regalo más grande que su confianza. «Entonces esta será tu casa», le dije con lágrimas en los ojos. «Tendrás tu habitación, tu espacio y sobre todo tu libertad para crecer sin miedo». Mientras él recorría su nuevo cuarto con una sonrisa de alivio, comprendí que mi vida había dado un giro definitivo. Ya no se trataba solo de mi dignidad recuperada, sino de ofrecerle a Mateo un hogar verdadero. Y supe que esa elección, la suya y la mía, marcaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Volví a la casa vieja con una maleta ligera y la certeza de que sería la última vez que cruzara ese umbral como dueña. Los muebles habían desaparecido, las cortinas estaban desmontadas y el eco respondía a cada paso, como si la casa misma quisiera confirmar que me despedía. Había decidido pasar allí una noche más sola, no por obligación, sino como un acto de cierre. Encendí una lámpara pequeña que quedaba en el salón y extendí una manta en el suelo. No necesitaba más. Me tumbé mirando el techo y en las grietas de la pintura encontré mapas de mi vida. Las risas de Íñigo de niño, las manos de Ernesto, arreglando una gotera, los juegos de Mateo, cuando apenas empezaba a hablar. Nada de eso me pesaba ya. El silencio era profundo, pero no estaba vacío. Era un silencio lleno de memoria, de respeto. Cerré los ojos y recordé la voz de Ernesto, firme y serena aquella noche antes de morir, cuando me tomó la mano y me susurró: «Que nunca decidan por ti, Aurelia, ni siquiera nuestro hijo. Vive como quieras aunque tengas que hacerlo sola». Esa frase me había acompañado en los últimos meses como un faro. Y esa noche, en medio del salón desnudo, entendí que había cumplido su promesa, y la mía: no dejar que nadie me arrinconara, no permitir que la comodidad ajena borrara mi derecho a existir en paz. El sueño me alcanzó despacio. No hubo lágrimas ni nostalgia paralizante. Dormí con una calma que no había sentido en años. Desperté al amanecer cuando la luz dorada entraba por las ventanas sin cortinas y pintaba las paredes vacías de un resplandor nuevo. Me levanté, doblé la manta y la guardé en la maleta.
Antes de salir recorrí una vez más las estancias, no para retenerlas, sino para agradecerlas. Pasé la mano por la barandilla de la escalera, acaricié el marco de la puerta de la cocina, abrí y cerré por última vez la ventana del dormitorio. En el aparador vacío, seguía el sobre que había dejado para Clara, la niña de la familia compradora. Lo acaricié con la punta de los dedos y lo dejé allí, seguro de que algún día lo encontraría. Quería que supiera que aquella casa guardaba afecto en sus paredes, no rencor. Al llegar a la puerta principal saqué el manojo de llaves. Pesaban más que cualquier joya porque eran la representación de una vida. Las miré en la palma de mi mano brillando con la primera luz del día. Ya no me pertenecían. Giré el cerrojo desde dentro por última vez, abrí la puerta y salí. Cerré despacio como quien cierra un libro bien leído. Coloqué las llaves en un sobre con el nombre de los nuevos propietarios y lo dejé en el buzón junto a una breve nota. Gracias por darle nueva vida a este hogar. Respiré hondo. El aire fresco me llenó los pulmones como si celebrara conmigo. En la carta lagacera me esperaba Mateo con los ojos llenos de expectación. Al verme salir, corrió hacia mí. ¿Todo bien, abuela? Todo perfecto, hijo, respondí acariciándole el cabello. La casa se queda con sus historias y nosotros seguimos escribiendo las nuestras. Él tomó mi mano con naturalidad, como quien sabe exactamente dónde debe estar. Caminamos juntos por la calle alejándonos de la fachada que había sido mi refugio durante 4 décadas. No sentí vacío, sino un alivio profundo. Había cerrado un ciclo y con él las cadenas que me habían atado demasiado tiempo. El sol se levantaba sobre los tejados de Madrid cuando doblamos la esquina. Con cada paso la certeza crecía, el pasado estaba en paz y el futuro me esperaba en la casa nueva donde Mateo y yo empezaríamos de verdad nuestra vida compartida. El olor a lentejas guisadas con chorizo se extendía por mi nuevo piso como una declaración de bienvenida. Esa tarde había decidido inaugurar la mesa del comedor con una cena sencilla pero cargada de significado. Puse el mantel bordado que había rescatado de la vieja casa, los platos heredados de mi madre y 3 copas que brillaban bajo la lámpara nueva. Mateo fue el primero en llegar a la mesa. Se había empeñado en ayudarme con la cocina pelando zanahorias con la seriedad de un aprendiz de chef. Ahora se sentaba derecho con una sonrisa que me recordaba lo mucho que había cambiado en pocas semanas. Ya no era el adolescente encogido entre discusiones de sus padres, sino un muchacho que se atrevía a imaginar un futuro distinto. «Huele genial, abuela», dijo mientras acercaba el pan recién comprado. «Es el mismo guiso de siempre». «Mateo, pero sabe diferente, porque esta es nuestra casa», respondí con un orgullo sereno. Unos minutos después sonó el timbre. Era don Jacinto, mi vecino del piso de abajo. Viudo desde hacía 10 años, había sido de los primeros en darme la bienvenida cuando llegué. Traía bajo el brazo una botella de vino tinto y una sonrisa tímida. No quería llegar con las manos vacías, dijo al entrar. «Pues has traído justo lo que faltaba», contesté. «Pasa, hoy estrenamos esta mesa». Nos sentamos los 3 y por un momento hubo silencio, ese silencio expectante de quienes saben que están empezando algo nuevo. Serví las lentejas, llené las copas y levanté la mía. «Quiero proponer un brindis», dije, «a esta mesa que hoy empieza su historia. Y ya que es mía, pongo mis reglas, aquí se habla con respeto, se come sin prisa y nadie se levanta sin agradecer lo compartido». Mateo levantó su copa de agua y repitió con entusiasmo: «Mis reglas también». Don Jacinto rió, y en sus ojos vi una chispa de emoción contenida. «Hace mucho que no me siento invitado a una mesa con tanto corazón», dijo. «Gracias por dejarme formar parte». Durante la cena hablamos de todo y de nada, de las clases de Mateo, de los recuerdos de don Jacinto, como ferroviario, de mis plantas en la terraza, que ya empezaban a echar brotes nuevos. Cada palabra llenaba los huecos de soledad que habían marcado mis últimos años. En un momento Mateo me miró con seriedad. «Abuela, ¿puedo invitar a un amigo del instituto un día? Dice que en su casa nunca cenan juntos».
Lo miré con ternura. Claro que sí, Mateo. Aquí habrá siempre un plato de más. Esta mesa no se cierra a nadie que venga con respeto. Don Jacinto asintió emocionado. Eso es lo que hace un hogar, Aurelia. No las paredes, sino las reglas que uno decide vivir. Al terminar, recogimos juntos. Yo lavaba, Mateo secaba y don Jacinto guardaba los platos. Esa coreografía sencilla me hizo sentir que no estaba sola, que había encontrado una familia distinta, hecha de elecciones y no de imposiciones. Cuando cerré la puerta después de despedir a Jacinto, me quedé unos segundos apoyada en el marco escuchando el eco de las risas que aún flotaban en el aire. Miré a Mateo, que ya preparaba su mochila para el colegio, y sentí que en esa mesa se había sembrado algo que crecería con fuerza. Esa noche al acostarme comprendí que no necesitaba volver atrás. El futuro estaba en mi propio salón, alrededor de mi mesa con mis reglas, y la certeza de que apenas estaba comenzando. Los días comenzaron a correr con un ritmo más sereno desde que establecí mis reglas en la nueva mesa. Sin embargo, la vida no deja de traer giros. Una tarde, mientras regaba mis geranios en la terraza, recibí la visita inesperada de Beatriz. Venía sola con un aire distinto, sin el maquillaje impecable de siempre, sin el tono rígido. Solo una mujer cansada que había decidido soltar algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. «Aurelia, necesito hablar contigo», me dijo apretando los hombros de su chaqueta, como si buscara refugio en sus propias manos. La invité a pasar. Nos sentamos en la sala con una infusión humeante en la mesa baja. Me sorprendió su franqueza. He decidido separarme de Íñigo. Ya no puedo más. Las deudas, los gritos, las mentiras me están destruyendo. No me sorprendió del todo, pero verla admitirlo me provocó una mezcla de tristeza y alivio. Beatriz llevaba años atrapada en la telaraña de mi hijo, justificando lo injustificable, tolerando lo intolerable. «No te juzgo», Beatriz, le respondí. «Solo me pregunto por qué tardaste tanto en reconocerlo». El miedo, dijo en voz baja. Tenía miedo de quedarme sola, de que Mateo me odiara, de que la familia se rompiera del todo. Hablamos largo rato. Ella me confesó que había comenzado a reunir papeles con un abogado para formalizar la separación. Yo la escuché en silencio, asintiendo poco a poco. Cuando mencionó a Mateo, mis ojos se iluminaron. «Quiero pedirte algo», me dijo con un hilo de voz. «Sé que Mateo quiere estar contigo. Yo no quiero perderlo, pero tampoco quiero obligarlo a vivir en medio de un conflicto. Aceptaría ser su tutora parcial, que viva contigo la mayoría del tiempo, pero que yo pueda visitarlo, compartir fines de semana sin tensión». Sentí un nudo en la garganta. Mateo se había convertido en mi compañero de vida en estas semanas, y ahora esa petición oficializaba lo que ya era un hecho emocional. «Sí, Beatriz, acepto. No para arrebatártelo, sino para darle estabilidad. Necesita un suelo firme donde crecer, no una guerra constante». Nos dimos la mano, un gesto simple que parecía sellar un pacto de dignidad mutua. Por primera vez en mucho tiempo vi a Beatriz como aliada y no como adversaria. Esa misma noche Mateo se enteró de la decisión. Lo abracé y le expliqué con cuidado lo que significaba. Sus ojos brillaban de alivio. «Gracias, abuela. Aquí me siento en casa. Y me alegra que mamá pueda venir sin que discutáis todo el tiempo». Me conmovió su madurez, esa capacidad de ver el equilibrio en medio del caos. Pero la calma siempre tiene su contrapunto. 2 días después recibí un audio en mi teléfono. Era de Íñigo. Su voz grave y temblorosa venía cargada de amenaza. «Madre, no sabes lo que haces. Te vas a arrepentir de meterte en medio. Esa casa era nuestra oportunidad y tú la echaste a perder. Si te crees fuerte porque firmas papeles, recuerda que los papeles se rompen». Escuché el audio 3 veces sin alterarme. Antes sus palabras me habrían desarmado. Ahora solo confirmaban lo que ya sabía, que él no soportaba perder el control. En lugar de borrar el mensaje, lo guardé con cuidado.
Era más que un insulto, era una prueba, un reflejo de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Esa noche, mientras Mateo hacía sus deberes en la mesa del comedor, yo escribí en mi libreta de notas: el miedo no se combate con gritos, sino con documentos y dignidad. Guardé el audio junto con las copias de la venta de la casa, la escritura del nuevo piso y el acuerdo provisional con Beatriz. Mis silencios estaban respaldados por pruebas, no por dudas. Al cerrar el cuaderno me asomé al balcón. La ciudad respiraba tranquila y yo también. Ya no era la mujer que temía cada conversación detrás de una puerta cerrada. Era la que había decidido abrir todas las ventanas posibles, incluso si eso significaba enfrentar tormentas. Me senté junto a Mateo para ayudarle con un problema de matemáticas. Mientras le explicaba cómo dividir en fracciones, pensé que mi vida también se había dividido en partes, pero que al fin todas encajaban en un resultado entero. Y comprendí que lo más importante no eran las amenazas ni los papeles, sino los afectos que había decidido proteger con uñas y corazón. Con esa certeza apagué la luz del salón, sabiendo que la próxima página de mi historia estaba a punto de escribirse. El tiempo terminó por hacer lo que ni mis palabras ni mis advertencias consiguieron. Íñigo se hundió en sus propias deudas. Un día dejó de llamar, dejó de aparecer, y solo llegaron rumores de que había salido del país intentando escapar de acreedores. Su ausencia dolorosa al principio fue tomando la forma de un silencio que ya no pesaba. Lo busqué dentro de mí como madre, pero encontré apenas un eco distante. El hijo que había criado parecía querer haberse perdido hacía años, y yo finalmente acepté que no era mi deber salvarlo de sí mismo. Beatriz, en cambio, empezó a rehacerse. La separación se concretó tras semanas de trámites, y aunque al principio parecía caminar entre escombros, poco a poco fue encontrando un nuevo ritmo. Consiguió un empleo estable en una oficina de seguros, alquiló un piso modesto y me visitaba con respeto, sin imposiciones ni frases envenenadas. Cuando venía a ver a Mateo lo hacía con gestos sencillos, un bizcocho casero, un cuaderno nuevo para el instituto, una conversación calmada que ya no buscaba excusas ni culpables. En su mirada reconocí algo que antes no había visto: la humildad de quien ha aprendido demasiado tarde, pero aún así decide aprender. Mateo, por su parte, se convirtió en el verdadero corazón de este nuevo hogar. El juez confirmó oficialmente mi tutela parcial, y aunque Beatriz conserva su lugar como madre, él eligió quedarse conmigo la mayor parte del tiempo. En su cuarto colgó pósters de música, ordenó sus libros de historia como un pequeño museo personal y comenzó a invitar a amigos a estudiar. El piso se llenó de risas adolescentes y de proyectos escolares, y mi mesa de comedor se transformó en centro de confidencias, deberes y meriendas. Cada día al preparar la comida veía cómo crecía la confianza en sus ojos. Me contaba sus inquietudes, sus planes de futuro, y yo me sentía la afortunada de poder darle lo que Íñigo no supo darle, nunca: un espacio de respeto. A veces, cuando se iba a dormir, lo escuchaba susurrar desde su cuarto: «Buenas noches, abuela». Esa frase sencilla valía más que todos los bienes que alguna vez temí perder. Mi vida cotidiana en el piso nuevo también floreció en otras direcciones. Don Jacinto se volvió un compañero cercano. Compartíamos cenas, paseos por el barrio, e incluso se ofrecía a acompañar a Mateo al instituto cuando yo tenía que ir al médico. La comunidad entera de vecinos me acogió como una de las suyas. Lavapiés, con sus calles llenas de voces y colores, me recordaba que nunca es tarde para empezar otra vez. Un domingo Beatriz vino a comer con nosotros. Había preparado un pollo al horno con patatas que todos disfrutamos. Después, mientras Mateo recogía la mesa, ella me miró y me dijo con sinceridad: «Gracias, Aurelia. Sé que fallé como nuera y como persona contigo, pero si Mateo hoy sonríe, es por ti». No respondí de inmediato.
Le tomé la mano y la apreté suavemente. No busques culpas, Beatriz. Lo que importa es lo que hacemos a partir de ahora. Sus ojos brillaron con un agradecimiento silencioso. Por primera vez no hubo barreras entre nosotras, solo un entendimiento frágil, pero real. Aquella noche, cuando la casa quedó en calma, fui hasta el cajón de mi cómoda. Allí guardaba 2 llaves. Una era brillante y moderna, la de mi piso nuevo, la que abría la puerta a mi presente y mi futuro. La otra era más antigua, pesada, con las marcas de años de uso, la llave de la casa que había vendido. No la había entregado porque había hecho una copia años atrás. La guardaba no por apego material, sino porque representaba lo que ya no permitiría que me arrebataran nunca más. Sostuve ambas llaves en mi mano y comprendí que lo importante no era la madera que abrían ni las cerraduras que encajaban. Era lo que simbolizaban. Una me recordaba las cadenas del pasado, la otra la libertad conquistada. Guardé las 2 en mi bolsillo sabiendo que mi verdadera llave era la de mi dignidad recuperada. Apagué la luz del salón, escuché la respiración tranquila de Mateo desde su cuarto y sonreí. Mi historia no había terminado con una derrota, sino con un comienzo nuevo. Y en ese silencio lleno de futuro supe con certeza qué llave ibas a conservar para siempre.